empezar con fricción. Fricción, la formulita para fricción es el coeficiente de fricción dinámico es igual a la fuerza de fricción entre la normal. ¿Qué es cada una de ellas? El coeficiente de fricción, niños, básicamente es qué tan rugosa es una superficie contra la otra y qué tanto deja que el objeto se mueva sobre la superficie. ¿Sí? Por ejemplo, el borrador tiene dos superficies. Tiene la superficie de madera, que es un poco lisa, y la superficie de, no sé qué sea esto, pero está más rugosa. Entonces, si lo apoyamos en la mesa, aquí nosotros al levantar la mesa deberíamos de tener movimiento. ¿Sí? Se debe de mover hacia abajo por simple inclinación, pero no se desliza. ¿Por qué? Porque la fricción lo está deteniendo. Entre más lo inclinamos, obviamente es más la fuerza que tiene para quererse deslizar y obviamente empieza el movimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Si lo volteamos y nos vamos con la parte de algodón, se supone que debería de ser cada vez un poquito más inclinado para que se empiece a mover. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan fácil se deslice o qué tanto se mantenga ahí? Eso es lo que hace el coeficiente de fricción. ¿Estamos bien? El coeficiente de fricción, niños, es adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene unidades. No tiene ni centímetros, ni newtons, ni metros, ni segundos, nada. O sea, es un simple número. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? Punto 3. ¿Punto 3 qué? Nada. Punto 3, así nada más. ¿Sí? Es simplemente el valor sin ningún número, ninguna unidad, ninguna nada. ¿Sí? Punto 7. Se acabó. ¿Vamos de acuerdo? Ok. Ahora, niños, la fuerza de fricción que se mide en newtons, esa fuerza siempre, 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 siempre la vamos a poner opuesto al movimiento del objeto. ¿Sí? O sea, si yo empujo el objeto, la fuerza con la que inicié el movimiento sí va para allá, pero la fuerza de fricción va en el sentido opuesto, por eso se detiene. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, chavos, ¿qué es la normal? En esencia, la normal vamos a decir que es como la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. O sea, yo aquí parado le estoy ejerciendo una fuerza al piso. El piso me regresa la misma fuerza. Si no me regresara la misma fuerza, yo o me enterraría en el piso o saldría rebotado de él. ¿Sí? Si la fuerza normal fuera mayor a mi peso, estaría botando. Si la fuerza normal fuera menor a mi peso, me estaría enterrando cada vez más. ¿Vamos de acuerdo? La fuerza normal, niños, siempre, 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 siempre va a ser perpendicular al plano. En este caso, checando con lo del borrador, el peso del borrador siempre va vertical y hacia abajo. Si estamos inclinados, el peso del borrador sigue estando vertical hacia abajo, pero la normal sí cambia. En este caso, la normal sería, el vector de la normal sería el marcador perpendicular al plano que detiene al borrador. ¿Sí? Si inclinamos más el plano, la normal se inclina cada vez más. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos así, pues así está la normal. Si ponemos horizontal el plano, la normal sigue perpendicular al plano. ¿Sí? ¿Cómo lo pudiéramos expresar en dibujitos este rollo? Si tenemos una persona que está de pie, el peso de la persona va hacia abajo, mientras que la normal va hacia arriba. Si ponemos un plano inclinado y la misma persona de pie ahí, el peso de la persona va hacia abajo, mientras que la normal va perpendicular al plano. Si la persona está escalando, lo que ustedes quieran, ¿sí? El peso de la persona va hacia abajo y la normal perpendicular al plano. ¿Sí? Estas dos no necesariamente son opuestas. Hasta aquí, chavos.
¿Dudas? Saquen sus dudas, chavos. ¿Todos bien? En caso de que esté totalmente volteando a 190 grados, o sea, 180. 180 grados. ¿Existen casos en los que la normal va hacia abajo? Sí, sí hay. Por ejemplo, en el cañón. El cañón está sujeto al techo. ¿Sí? El peso del cañón va hacia abajo. Los tornillos que mantienen sujetos al cañón, la fuerza del tornillo va hacia arriba, mientras que la pared o el techo les está regresando la fuerza. ¿Sí? O sea, ahí la normal va para abajo. Así es. Y no hay bronca con eso. ¿No? Porque la normal más el peso es igual a la fuerza de los tornillos. Sí, por eso no se mueve, ahí está colgado. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta este punto, chavo? ¿Seguros? Ok. ¿Dudas, niños? Ok, para comenzar con el ejercicio, niños, vamos a suponer que vamos a empujar una caja, lo que ustedes quieran que haya que empujar. Lo vamos a empujar de izquierda a derecha. ¿Qué masa se les ocurre para la caja? 30 kilogramos. Coeficiente de fricción. Eso lo pongo yo porque pues se inventaron los números medio raros. Punto 25. ¿A qué velocidad quieren mover la caja? 6 kilómetros por hora. No, en metros. ¿En metros si quiere de una vez? 10 6 metros. metros. 10. 6. 6 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo quieren alcanzar esa velocidad? 3. 5 segundos, por ahí escuché. Sí, porque ya pues eran puros múltiplos del 3. Vamos a acuerdo ahí. El chiste, niños, es calcular qué fuerza necesito para poder empujar esa caja por una superficie con este coeficiente de fricción hasta alcanzar una velocidad de 6 metros sobre segundo partido desde el reposo en un tiempo de 5 segundos. Primer paso, tengo que diseñar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Simplemente poner los vectores que tiene caja o lo que sea, el objeto. ¿Sí? Entonces, desde el centro sale el peso hacia abajo. ¿Vamos bien? Hacia arriba, la normal. ¿Sí? Está perpendicular al plano que tiene a la caja. Ok. ¿La fricción hacia dónde va? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, hacia la derecha. A la otra izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque es el contrario, porque va a la derecha. Porque se está frenando. Porque la caja la vamos a mover a la derecha, entonces va opuesta al movimiento. La fuerza, en este caso, va hacia la derecha porque la queremos mover hacia allá. ¿Va a haber ocasiones, niños, en la que esta fuerza vaya en el sentido contrario? Sí. ¿Cuándo? ¿Alguien aventó la caja? Vamos a decir que en alguna rampa de algún supermercado, ya ven que de repente avientan los carritos del mandado o algo así. Entonces, avientan el carrito viene hacia mí y yo voy a hacer fuerza para poder detener al carrito. ¿Sí? La fuerza de fricción sigue estando hacia allá porque se opone al movimiento del carrito del mandado. Pero en lugar de la fuerza utilizarse para mover el carrito, la estoy utilizando para frenarlo. Entonces, en este caso, la fuerza también iría para acá. ¿Sí? O sea, si pueden ir para el mismo lado. Pueden ir para el mismo lado estas dos sin problema. No entendí. Ok, bueno. Si alguien estuviera empujando esta mesa, o la mesa se estuviera moviendo hacia acá, y yo aplico fuerza para frenarla, entonces la fuerza de fricción va para acá, se sigue moviendo. Si el objeto se mueve para acá, la fuerza de fricción va para aquel lado. Pero la fuerza la utilicé para frenar, no para acelerar. Entonces esta fuerza se dibujaría así.
porque estoy frenando al objeto. Y esta ya no existiría. Y por ejemplo, cuando va bajando la fuerza de reacción, Como la fuerza de reacción. la Ah, también. Sí, también va sí, para el sí, mismo. porque se opone al movimiento del objeto. No, sería imposible que una fuerza de fricción me diera velocidad, me acelerara. Sí. ¿Vamos bien hasta aquí? Dudas, chavos. ¿Seguros? Hasta ahí vamos bien. Ok, de aquí, niños, vamos a empezar a hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? 30 kilos. No, en Y. 0.25. A ver. No, tiempo. 5. Pues volteen a ver aquí, no se claven. Ah, 30. La normal y el peso. La normal y el peso, ¿cómo quedarían? Hagan la sumatoria, neta, no creo que eso se les haya olvidado vectores. ¿Cómo No, queda? pero cocina de. ¿Por qué coseno? ¿Qué? Ah, donde al El peso cuadrado. es los 30 kilos. Es la raíz Sí, cuadrada la de normal, F. la normal serían los 30. N menos W. Pero ¿cuál, por ejemplo, Pero ¿cuál cuál es sería la- N? Pues, ahorita no me importa, o sea, lo que yo necesito saber es cómo queda la sumatoria. Ah, ok. ¿Qué vectores? ¿Cómo es la suma de los vectores de aquí? N está hacia arriba, W está hacia abajo, positivo, negativo. ¿Sí? N menos W. Y esto es igual a. La caja se mueve en Y. Sí. No, en No. el X. Entonces en Y esto es igual a 0. ¿Vamos bien? Entonces sacamos la sumatoria de fuerzas en X y la suma de fuerzas en X es igual a F Menos F. menos FK. FK. 30. Esto en X se mueve. Sí. Sí. La caja se está moviendo en X. Sí. ¿Sí? Entonces, como se mueve, el resultado de estas dos, de sumar, bueno, en este caso, el resultado de sumar estas, de restar estas dos, me da como resultado un número. ¿Cuánto vale ese número? 30. No sé. M por A. Profe, ¿Sí? ¿Por qué M por A? Si se acuerdan la fórmula de la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, el resultado de la fuerza me tiene que dar como resultado M por A. ¿Vamos bien? ¿Aclares sus dudas? O Pregúntenme. sea, pues eso, de que F menos FK, o sea, porque eso. F menos FK. ¿Por qué? F va hacia la derecha, es positivo, FK va hacia la izquierda, es negativo. Los dos están en X. Profe, Son no vectores. puede ser FK más F. Puede ser FK más F si estos los hubiera yo planteado al revés. Si la caja en lugar de moverse hacia la derecha se moviera hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Le aclaré su duda? ¿Segura? Como quiera. Acuérdense, la suma de vectores no importa cuál ponga primero. ¿Sí? O sea, igual. Ya, o sea, sí, o sea, como le digo, del otro lado, aún así sería positivo, se mueve para allá. No, si la caja se estuviera moviendo hacia allá, la fuerza va hacia aquel lado, mientras que la fricción va para el otro. Entonces aquí me quedaría FK menos F. ¿Sí? En este caso, niños, no importa cómo lo organicen, el resultado va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo primero ver FK, ¿hacia dónde está? ¿Positivo o negativo de X? O sea, le pongo Negativo. Negativo. Entonces, menos FK. más F. ¿Está positivo o negativo? positivo. Más F. Más ¿Sí? A fin de cuentas, pues es lo mismo que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, no importa con cuál vector empieces primero, la suma de los vectores es la misma. ¿Sí? ¿Dudas, chavos? Hasta este punto, chavos. ¿Alguna duda?
Ok. ¿Y cómo se vería, por ejemplo, si está en Y? O sea, que la fuerza no estuviera en X, sino en Y. Es lo mismo, todo saldría de cómo planteamos el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, hay ocasiones en las que eso sí pasa. Cuando estamos hablando de un elevador. Cuando estamos hablando de un elevador, el peso del objeto va hacia abajo, ¿sí? La fuerza va hacia arriba, la fricción va hacia abajo. Y la fuerza va así arriba. ¿Sí? Y Entonces, por ejemplo ahí, en este caso, ¿Cómo cambiaría? la de F y M daría, o sea, eso igual a sí, masa por pues, F aceleración. menos FK menos W es igual a M por A. Porque aquí en este caso en Y sí se estaría moviendo, Pero en X no. pero en X no. Entonces en X la suma de las fuerzas sería 0. Profe, entonces siempre que tenga la fuerza, ya sea en X o en Y, va a ser igual a M por A. A M por A, sí. Solo si en ese eje hay movimiento. Ah, ok. ¿Sí? En este No, va a caso, ser 0. la caja se está moviendo en X. Por eso en X es M por A. Si la caja se estuviera deslizando por una superficie inclinada, aquí tengo tanto movimiento en X como movimiento en Y. Entonces, en los dos sería M por A y M por Ah, A. ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Niños, ¿dudas hasta este punto? Entiendo por qué. El resultado, la fórmula que habíamos visto de la segunda ley de Newton decía que la fuerza es igual a masa por aceleración. El resultado de la fuerza me tiene que dar como resultado masa por aceleración. Siempre. ¿Sí? Siempre. ¿Cuándo no nos va a quedar esto? Cuando aquí esto va a ser igual a 0, aunque haya movimiento en X. Cuando estemos moviendo algo a una velocidad constante. Como se está moviendo a velocidad constante, ¿cuánto vale la aceleración? 0. No hay cambio de velocidad. Entonces, como no hay cambio de velocidad, la aceleración es 0. ¿Y 0 por la masa? 0. ¿Sí? Solo cuando hay cambio de velocidad, esto tendría valor. ¿Y cómo sabemos Sí. cuándo hay cambio de velocidad? Pues es bien fácil. Si está partiendo del reposo y llega hasta los 6 metros sobre segundo, hay cambio de velocidad. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna otra duda, niños? ¿Seguros? ¿Continúo? Ok. De aquí, chavos, ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale W? ¿Cuánto vale F? ¿Cuánto vale FK? ¿Cuánto vale M? ¿Y cuánto vale A? ¿Qué valores tengo ya? Ya tengo el valor de M. ¿Sí? ¿Cuánto de aquí? Esto sería lo más fácil para poder despejar. W está restando, pasa sumando. Entonces me queda que N es igual a W. ¿Cuánto vale W? Si nos vamos a la misma ley, a la segunda ley de Newton, W vale M por G. ¿Sí? G siendo la gravedad. ¿Sí? Entonces, si N es igual a W y W es igual a M por G, entonces esto es igual a 30 kilos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. 294. Punto. Pero ¿cómo podemos multiplicar los kilogramos con los metros sobre segundo? Es la multiplicación para poder formar Newton. Los con metros sobre segundo te dan. Sí. Niños, hasta aquí. Entonces, N. W van a valer Lo mismo. en este caso. En este caso. ¿Sí? ¿Cómo sé que en este caso va a valer eso? Porque mi diagrama de cuerpo libre aquí está evidente. N y W me va a dar 0. Entonces quiere decir que los dos son exactamente iguales. Uno positivo y otro negativo. Hasta aquí, niños. ¿Vamos bien? Ok. De aquí, chavos, podemos despejar cuánto vale F. Esto está restando, va a pasar sumando. Entonces nos queda que F es igual a M por A más
FK. ¿Sí? ¿Cuánto vale M? 30 kilogramos. Vamos a sacar cuánto vale A. ¿Cómo sacamos cuánto vale A? Nos vamos al tema de MRV. Tenemos la fórmula que dice A es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. La velocidad final, 6 metros sobre segundo menos 0 sobre 5 segundos. ¿Cuánto es igual? 1.2. Ya tenemos cuánto vale la aceleración. ¿Lo quedaría en metros? No, es aceleración. 1.2 metros sobre segundo cuadrado. Más, ¿cuánto vale FK? De acá de la formulita de fricción podemos despejar cuánto vale FK. N está dividiendo, la normal está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces FK es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces nos queda FK vale coeficiente de fricción por la normal, o sea 0.25 por 200 que debe quedar, 294, y FK vale 73. ¿De dónde saqué? No, ya. Ok, niños, hasta ese punto, ¿alguien que tenga dudas? Tiempo. ¿Seguros? Entonces, chavos, si FK vale 73.57, ya lo podemos poner acá. ¿Cuánto vale FK? 73.57 newtons. ¿A cuánto es igual esto? Profe, me importa que unos datos están en kilogramos, otros en metros y otros en newtons. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado vale newton. Entonces yo al multiplicar 30 por 1.2, que son 36, me quedan, la multiplicación de esto me queda 36 newtons. Entonces aquí yo ya puedo mezclar 36 newtons más 73.57 newtons, 109.57 newtons. Entonces, ¿cuánta fuerza necesito para poder empujar la caja de 30 kilos por una superficie de 0.25 de fricción desde el reposo hasta alcanzar 6 metros sobre segundo en un tiempo de 5 segundos? Necesito 109.57 newtons. ¿Sí? ¿Dudas, chavos? ¿Seguros, niños? O sea, necesito la aceleración para poder sacar Cuánto era el resultado de esto. O sea, niños, chavos, más o menos para que se den una idea. Si yo estuviera en una superficie sin fricción, vamos a decir en el espacio, con una fuerza de 36 newtons, yo alcanzo a empujar la caja para que logre los 6 metros sobre segundo en 5 segundos. Nada más se necesitarían 36 newtons. Pero gracias a que la fricción mete su cuchara ahí, yo necesito agregar 73.57 newtons, no más por la fricción. O sea, la pura fricción, vamos a decir que se va a tragar 73 newtons de los 109 que necesito. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas, chavos?